Bueno, chicos, entonces vemos que hay un principio de conservación de la energía, que hay un principio de equivalencia de la energía, que si yo ejerzo calor, ese calor se puede transformar en energía mecánica, es decir, que el calor genere un movimiento particular. Por ejemplo, las máquinas, los trenes de vapor, era calentar el vapor de agua para que se dilate y tenga la energía suficiente para que mueva las ruedas del tren, ¿sí? Mediante mecanismos. Bien, entonces eso es transformar la energía del calor en mecánica. Y a la inversa también igual, ¿sí? Se puede transformar la energía mecánica en calor. Entonces nuestro tema es el siguiente. Nosotros hicimos un horno que es un mecanismo térmico. Entonces, pues bien, ¿qué es el calor? Bien, no es el calórico. El calor es energía en tránsito. Tal entonces que se define calor en física es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos en virtud de una diferencia de temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice que si un cuerpo tiene más energía que otro es su temperatura. Es decir, el síntoma de la cantidad de energía que contiene un cuerpo es la temperatura a la que está. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un quemador, si yo pongo un quemador que incida una llama sobre una barra de metal, yo voy a elevar acá la temperatura y estoy calentando acá. Pero hay un fenómeno físico, ¿sí? Un fenómeno físico de transferencia. Transferencia. ¿Sí? De transferencia de esta energía en el cuerpo, donde la energía que yo le estoy aplicando acá en forma de calor va a tender a transferirse a esta punta de menor temperatura del metal. ¿Sí? Entonces, la transferencia implica tránsito, es decir, energía en tránsito, tal como se define el calor, el tránsito. ¿Sí? Energía en tránsito. Hay una transferencia de calor que yo estoy poniendo energía en esta punta de la barra en forma de calor y se va a transferir al extremo de la barra que está más frío. ¿Sí? Entonces, el calor siempre va a ir del foco caliente al foco frío, siempre y cuando las condiciones no cambien el volumen y la presión a la que están sometidos esta pieza de metal. Siempre que no cambie esos parámetros, esto va a suceder. Nunca el calor va a ir al revés, es decir, de la parte fría a la parte caliente. Es como la diferencia de potencial en electricidad. ¿Sí? Del más vas al menos. ¿Sí? Ok. Entonces, como analogía. ¿Sí? Entonces, el calor es la transferencia de energía, energía en tránsito. Pero bien, todavía no entendemos algo del todo. Entonces yo digo, cuando yo le pongo energía calórica a un extremo, una de las manifestaciones para yo percibir ese cambio de energético acá en esta punta, porque yo le estoy poniendo energía, se manifiesta en un cambio de temperatura. ¿Sí? En un cambio de temperatura. Entonces, ¿de qué depende la temperatura? La temperatura, la temperatura, la temperatura, ¿sí? Depende de la energía, y acá se va a decir que me está hablando el profesor, cinética. Cinética, ¿sí? Arrimate José. Cinética, cinética, ¿sí? De las moléculas moléculas
¿sí? Y es una energía cinética, digamos, promedio, ¿sí? Promedio, porque no todas las moléculas tienen la misma energía cinética, la energía promedio, ¿sí? De una sustancia. Y aquí estamos en el meollo de la cuestión. Ok, ustedes entonces se preguntarán, la temperatura depende de la energía cinética de las moléculas, energía promedio cinética de una sustancia, de las moléculas, la energía cinética que tienen las moléculas de una sustancia. Y así se levanta la temperatura, la percepción que tenemos de que está más caliente o más frío. Depende de la energía cinética que le hayamos puesto a las moléculas de esa sustancia con la cantidad de energía en términos de calor que yo le estoy dando acá. ¿Sí? Entonces, para comprender a qué me refiero con la energía cinética de las moléculas, vamos a cortar el video y lo vamos a explicar en el próximo.